A veces surgen figuras que simplemente trascienden su tiempo. Dejan una huella tan, pero tan profunda que se vuelve parte del paisaje, de la cultura. Hoy vamos a explorar la vida de una de esas personas, el padre José Ignacio Olivares, un hombre cuya misión fue muchísimo más allá de la iglesia. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La vida del padre Olivares parece como si fueran varias vidas en una. ¿Cómo es posible que lograra unificar talentos tan diferentes bajo una misma vocación? Pues vamos a descubrirlo juntos. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender al constructor y al activista, primero tenemos que conocer al hombre, su formación y de dónde venían todas sus ideas. Nació en el estado Zulia, pero lo interesante es que Olivares no se limitó solo a la formación teológica. No, se fue a Chile y se licenció en Letras y Filosofía. Y esto es una pista clave, porque nos dice que su base era una preparación académica súper profunda. Ese fundamento intelectual fue sin duda el motor de todo lo que hizo después de su ordenación en el 41. Ahora sí, pasemos a uno de los pilares de su legado, y la razón por la que se ganó un apodo tan especial. Aquí es donde su impacto se empieza a volver tangible para miles y miles de personas. A ver, lo genial de esta frase es lo que revela. La gente no lo veía solamente como una figura religiosa. Su vocación por enseñar era tal pero tan potente que se ganó el título de maestro. Su misión era clarísima: formar mentes, no solo espíritus. Y ojo, que no era solo una forma de hablar, ¿eh? Esta lista es la prueba contundente. Fundó colegios en Zulia, luego en El Vigía y finalmente en Mérida. No eran proyectos aislados, era toda una red de conocimiento que fue construyendo ladrillo a ladrillo, dejando instituciones que al día de hoy siguen educando a nuevas generaciones. Y por si fundar un montón de colegios fuera poco, su visión iba mucho más allá de las aulas. Vamos a ver cómo este sacerdote se convirtió, literalmente, en el arquitecto de una ciudad. Cuando lo nombraron el primer párroco de El Vigía, él no se limitó a dar misa. Vio una comunidad que estaba naciendo y entendió que necesitaba cimientos sólidos, tanto espirituales como físicos. Se convirtió en el arquitecto del alma de la ciudad, pero también de su estructura. Este número es fascinante: 60 metros. Esa fue la longitud que el padre Olivares proyectó para la nueva catedral. En una ciudad que apenas comenzaba, esta dimensión era una declaración audaz, casi una locura. Esto nos muestra su increíble visión de futuro. No estaba construyendo para el presente, sino para el Vigía que él sabía que llegaría a ser. Su método fue impecable. Primero, la estrategia. Eligió el terreno que se convertiría en el corazón de la ciudad. Segundo, el diseño. Dibujó los planos pensando en décadas de crecimiento. Y tercero, la acción. La colocación de la primera piedra. Un acto que simbolizó el nacimiento de un nuevo centro urbano. Pero su obra como constructor no se detuvo en los edificios. Él también construyó la comunidad. Al establecer las fiestas patronales y las misas de aguinaldos, le dio a El Vigía tradiciones que la unen hasta el día de hoy. Su legado está en las piedras y sobre todo en las costumbres. Ahora vamos a explorar una faceta menos conocida, pero quizá la más valiente de todas: la del padre Olivares como un firme defensor de la justicia social en tiempos que eran muy, muy difíciles. Aquí, el punto clave es entender que para él no había ninguna separación entre su fe y su compromiso social. Oponerse activamente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y defender a los más necesitados no eran actividades secundarias, eran la manifestación práctica de su misión como sacerdote. Y su activismo no era solo de palabra. Este es un ejemplo increíblemente humano de su obra. En lugar de solo dar caridad, creó una organización para empoderar a los niños limpiabotas, para darles dignidad, defender sus derechos y ofrecerles un futuro mejor. Acción directa y transformadora. Al final, ¿cómo se mide el impacto de una vida tan llena de propósito? Pues, el reconocimiento oficial y el lugar de su descanso final nos dan una idea bastante clara de su magnitud. Y estos no son solo títulos honoríficos. Ser nombrado hijo esclarecido de su estado natal, Zulia, y ser miembro del Centro de Historia de Mérida, demuestra que su impacto fue reconocido formalmente en las regiones donde trabajó.
Su legado quedó inscrito en la historia oficial. Y su historia cierra el círculo de una forma perfecta. Tras su fallecimiento, sus restos fueron llevados de vuelta a Cabimas, su cuna. El hecho de que descansen en la catedral de su ciudad natal es el máximo símbolo de reconocimiento. El constructor, el maestro y el defensor social, finalmente en casa, honrado por su gente. La vida del padre Olivares nos deja con una reflexión bien poderosa. Nos muestra que una sola persona, armada con visión, educación y un profundo sentido de justicia, puede construir colegios, ciudades y, sobre todo, un futuro mejor para los demás. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tipo de arquitectos podemos ser en nuestro propio tiempo?